Robin es un pájaro que al principio fue un huevo. Robin no es un pájaro como os habéis imaginado. Robin vivía en una jaula. Es un espectáculo que tiene el premio del público en el Festival de Tolosa, el premio entregado por los niños, ¿no? Es una historia que también habla de pájaros. Al sacar la programación, justo al mirar la composición del cartel, los pájaros están presentes, la necesidad de volar, de soñar, de la libertad, y resulta que tanto Vuelapluma como todos sus patitos son historias en las que aparecen pájaros, inclusive Petita Max. Pero bueno, Vuelapluma es una metáfora sobre el tema de la libertad, sobre el tema de la posibilidad de volar, de un pájaro que vive encerrado en una jaula y de repente se le posibilita la libertad, ¿no? La alternativa de volar. ¿Qué hace? Es una historia construida fabulosa, es una compañía que lleva muchísimo tiempo trabajando en títeres. Es un espectáculo específico de títeres. A lo mejor hay otras propuestas que también utilizan títeres, pero en realidad Vuelapluma es esa propuesta fuerte que queríamos que los títeres estuviesen en un formato pseudo tradicional, es decir, con una estructura que se monta dentro del teatro, una estructura un poco cambiante, ¿no? Pero que en realidad hace presente como una especie de pequeño teatrillo de títeres, unos títeres todos trabajados en madera, y una historia muy hermosa. No voy a desvelar nada más de ella.